La cultura brasileña se distingue por su música, sus fiestas, arte, cine, letras. Hoy los invito a conocer cuál es la aportación de Brasil al mundo. ¿Están listos? Yo soy Alexia y esto es De Todo. Vamos a comenzar. Ana es la directora del Centro Cultural Brasil-México de la Embajada de Brasil aquí en nuestro país. Y déjenme decirles que si hay alguien que tiene mucha cultura por compartir con todos nosotros, precisamente es Brasil. Ana, estamos hablando de una nación pluricultural. Es muy diversa y precisamente por eso es muy rica. Sí, lo que causa la riqueza, lo que resultó en la riqueza de la cultura brasileña es precisamente la mezcla de culturas que aconteció en Brasil desde el descubrimiento en 1500. Entonces llegan los portugueses en 1500, ya estaban los indígenas ahí, había muchos indígenas ahí, y luego llegan, a partir de 1640, llegan los africanos. Esa miscigenación va aconteciendo dentro del territorio brasileño y a partir de 1850 más o menos empiezan a llegar inmigrantes europeos de diferentes partes y también de Asia y también de Medio Oriente. Imagínate todas esas culturas, todas esas personas de diferentes partes del mundo interactuando y produciendo cultura, produciendo arte, produciendo música dentro de un mismo territorio, ¿no? Eso es Brasil. ¿Y cómo podemos ver esto que nos cuenta sobre el origen del pueblo brasileño, reflejado, por ejemplo, en el hermoso abanico de colores de piel que tiene Brasil? Como hacia dónde se ubicaron los europeos, dónde se quedó más el pueblo africano. Los descendientes del pueblo africano están concentrados básicamente en las costas, ¿no? En la parte noreste, donde está Río de Janeiro, Espíritu Santo, y en el sur fue donde llegaron los inmigrantes europeos y asiáticos. Entonces el sur encuentras personas muy diferentes del norte, del noreste, ¿no? Por esa cuestión. Ahora, algo que caracteriza a Brasil son sus festividades. Estamos hablando de que tienen muchísimas fechas que son importantísimas para el pueblo brasileño, que se festejan y probablemente también están relacionadas con fechas religiosas. Pero cuéntanos un poco más sobre estas fiestas. ¿Cómo festeja Brasil? ¿Cómo viven las celebraciones? Claro, la fiesta más grande que acontece en Brasil es el carnaval, pero lo muy importante aquí decir es que el carnaval de Río de Janeiro, que es el más conocido en todo el mundo, es una de las manifestaciones del carnaval. Entonces, en cada parte, en cada región, casi en cada ciudad se festeja el carnaval de diferentes maneras y la ropa es distinta, la música es distinta, el baile es distinto, ¿no? Pero sí, el carnaval es una fiesta que se festeja en todo el país. Otras fiestas que se festejan en todo el país son las de los santos de los meses de junio y julio, ¿no? San Antonio, San Pedro. Entonces, esas también son muy animadas, también tienen un vestuario propio, una comida propia, una música específica y esas también acontecen en todas partes del país. Y ahora cuéntanos un poco sobre ustedes, los brasileños. ¿Cómo son? ¿Qué es lo que caracteriza a esta gente que la hace tan querida en todo el mundo? Pues mira, esa es una pregunta bastante complicada, ¿no? Porque nosotros siempre bromeamos y decimos, por ejemplo, que no hay manera de decir que tal persona tiene cara de brasileño, ¿no? Porque los brasileños somos de todos los colores, de todas las formas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que justamente por esa cuestión de tener que convivir con tantas culturas distintas, ¿no? Es un país enorme, ¿no? Con más de 200 millones de habitantes, entonces toda esa convivencia, toda esa cosa nos fue dejando como tal vez un poco más hospitalarios, un poco más pacientes, ¿no? Y lo de la alegría, pues también yo creo que es resultado de eso, ¿no? El resultado de la influencia africana, de la influencia italiana, o sea, es como la mezcla de todo eso que resultó en esa gente tan feliz. Y entre los muchos personajes artísticos famosos que tiene Brasil, Ana, a mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre quién es Oscar Niemeyer. Particularmente su arquitectura me parece fantástica. Bueno, Niemeyer es el arquitecto más famoso del siglo XX en Brasil y él hizo muy famoso porque construyó Brasilia. Brasilia es la capital de Brasil a partir de 1960. Es una ciudad toda que fue construida de la nada. Y Niemeyer fue la persona responsable por hacer todos los edificios y
todo el urbanismo de la ciudad también, y construyó pues el Palacio de la Alvorada, y después de eso pues hizo muchísimas obras dentro de Brasil y fuera de Brasil, con una arquitectura muy limpia, muy llena de curvas, con mucho concreto, ¿no? Con unos desvanes de concreto muy grandes. Construyó museos, construyó otras ciudades en Medio Oriente, o sea, es una gran figura. Y así como Oscar Niemeyer era un gran arquitecto brasileño, este país tiene mucho que aportar en materia de cultura para todo el mundo. De hecho, esa es una de las misiones del Centro Cultural Brasil-México. ¿A qué se dedica este Centro Cultural, Ana? Bueno, nuestro objetivo principal es difundir la lengua portuguesa, enseñar la lengua portuguesa en México y también hacer actividades de difusión de la cultura brasileña, ¿no? En ese sentido, lo que tratamos de hacer es unir esas dos cosas. Entonces, las personas que se acercan a aprender portugués acá, ellas también aprenden muchas cosas relacionadas con nuestra historia, con nuestra cultura. Y las actividades que hacemos aquí son, por ejemplo, tenemos esa sala de exposición que está abierta a artistas brasileños y también mexicanos. Hacemos actividades, platicamos con escritores, con autores, hacemos lanzamientos de libros, cursos más cortos sobre la historia y sobre la cultura brasileña. Hacemos fiestas, ¿no? Hacemos carnaval, hacemos fiestas juninas, hacemos diferentes actividades para tratar de ampliar el conocimiento que el público mexicano tiene acerca de Brasil. Afortunadamente, todo el mundo aquí tiene una simpatía muy grande por Brasil, eso nos ayuda muchísimo, pero nosotros queremos que la gente conozca cada vez más de toda esa variedad que hay de la cultura brasileña, todas las manifestaciones culturales que existen allá. Siempre estamos como que tratando de traer lo que se pueda acá para el público mexicano. Y precisamente por eso es que este centro cultural tiene una galería en donde se exhibe obra principalmente de arte contemporáneo, como la exposición que estamos disfrutando en este momento. Así es, esa galería es un espacio que está abierto, nosotros inclusive aceptamos propuestas, básicamente son artistas brasileños, pero también aceptamos artistas de otras nacionalidades, y la propuesta es que sea un espacio donde se pueda hacer un diálogo, ¿no? Donde el público mexicano entienda, conozca lo que va pasando del arte brasileño, pero también queremos que sea un espacio donde se dialogue artísticamente con México. ¿Y qué es lo que está pasando con el arte brasileño contemporáneo, Ana? Mira, eso está muy interesante, ¿no? El arte contemporáneo brasileño pues va siguiendo como las tendencias mundiales, ¿no? Hay muchísimos artistas en Brasil en las diferentes ramas de las artes plásticas, del teatro, del cine, de todas las artes, ¿no? Sí, hay un esfuerzo gubernamental también de fomentar los artistas para que salgan de Brasil y vayan a otras partes. ¿Y qué hay de la exposición que tenemos en este momento en la galería del Centro Cultural Brasil-México? ¿Quién es el artista? ¿De qué hablan estas fotografías? Estas fotografías son precisamente fotos hechas por el fotógrafo mexicano Francisco Cochen. Él estuvo en Brasil y conoció ese edificio, que es un edificio que se ubica en Río de Janeiro. Es una escuela preparatoria, pero es un edificio de los años 50, un edificio modernista, y tiene como perspectivas muy, muy abiertas, muy bonitas, con un paisaje de fondo muy interesante. Es un proyecto piloto que existe en Brasil de una preparatoria artística, ¿no? Es una preparatoria técnica donde los chavos viven en internado y ellos ahí aprenden a hacer cosas relacionadas con el teatro, básicamente. Entonces es un proyecto social, inclusive muy bonito, que Francisco Cochen logró captar los planos y las perspectivas de ese edificio y nos hizo la propuesta de traer la exposición, y nosotros encantados porque realmente es un trabajo muy bonito. La música brasileña es diversa, es muy variada y es riquísima. Y en México existe un movimiento que se encarga de contagiarnos este ritmo. Adrián, ¿quiénes son ustedes y qué hacen? ¿Qué tal, Alexia? Nosotros somos Batalá México, somos un grupo internacional de samba reggae. Grupos como nosotros pues hay en más de 35 ciudades y ese es el primero en México. ¿Y a qué región de Brasil pertenece este ritmo que ustedes tocan? ¿Quién lo baila? Mira, el samba reggae viene del nordeste de Brasil, viene justo de Salvador de Bahía y pues data desde la época de la conquista en Brasil que comenzó todo esto. La gente lo toca en todos lados, en la calle, en las escuelas de samba, en sus casas, en todos lados. Realmente es parte de la cultura que se vive en todo Brasil, principalmente en el nordeste, y pues esto es lo que hacemos también aquí en nuestra escuela de samba aquí en México.
Es algo muy tradicional de Brasil, lo podemos encontrar prácticamente en toda esta nación y se toca principalmente con tambores. Pero ¿cómo es el proceso de composición, Adrián? ¿Ya son piezas establecidas y ustedes las replican o hay proceso creativo también? Mira, en Batalá, no sé si ya te he comentado, somos 35 batalás en todo el mundo. Mestre Giva, que fue quien lo fundó, él es uno de los compositores junto con otras personas y comparten el repertorio con todos nosotros. Nosotros lo aprendemos y también tenemos un proceso creativo, a veces cuando tenemos que hacer alguna composición o algún tipo de arreglo, también pues bueno, nosotros le entramos. Adrián, ¿y aquí en México ustedes dónde tocan? ¿Cuántos años tienen de compartir esta música con todos nosotros? Bueno, mira, Batalá es una banda relativamente joven, vamos a cumplir 2 años y hemos tocado afortunadamente en varios lugares, justo por invitación del Centro Cultural Brasil-México, hemos ido a la Feria de las Culturas, hemos tocado en el Festival Latinoamérica 360, donde también hubo otros grupos, tanto de rock y varios géneros, hemos tocado en carnavales en distintos lugares aquí en México, fuimos invitados a abrirle, para espectáculo de medio tiempo para el Pumas, hemos tocado en el Estadio Azteca, entonces pues bueno, pues ahí andamos movidos. Estamos con Paola para conocer un poquito más acerca del portugués, esta lengua dulce, melódica, fantástica y que además es el idioma oficial en Brasil. Pero sabemos que muchos otros países hablan portugués en el mundo, Paola. Sí, el portugués es lengua oficial en 9 diferentes países. Es lengua oficial en Angola, en Brasil, en Cabo Verde, en Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial también, en Mozambique, en Portugal, por supuesto, en São Tomé y Príncipe, en Timor Oriental. Son 9 países. La mayoría están en África. El portugués, digamos, tiene toda una tradición en Portugal, que es el territorio del que emana, pero siempre raíces a lo largo del territorio mundial. Es una lengua, digamos, pluricéntrica en ese sentido. Y bueno, llega a África, llega a Brasil, llega a Asia en algún momento. Es lengua oficial en Macao, que no es un país, es una región administrativa especial de China. Y bueno, también está muy presente en países en donde no es lengua oficial, no es la lengua oficial, pero tiene grandes contingentes de hablantes, como en Estados Unidos, en Venezuela, por ejemplo. ¿Cómo cuántas personas hablan portugués? ¿Cómo cuántas personas hablan portugués en el mundo? Bueno, el Observatorio de la Lengua Portuguesa dice que son aproximadamente 250 millones de hablantes. Y a los hablantes de portugués se les dice lusohablantes. Lusohablantes, así es. Digamos que este prefijo luso viene de Lusitania, ¿no? que es una palabra que evoca una región de la península ibérica en donde el portugués surge. Paola, ¿y cuáles son las características que tiene el portugués como idioma? Es una lengua, digamos en ese sentido, muy cercana al español. Es una lengua que hay toda una controversia atrás, digamos buena parte de los teóricos dicen que surge del latín vulgar, otros dicen que está más bien hijo del galaico portugués, y bueno, deriva de estas dos lenguas como dos raíces muy fuertes. Y después, bueno, igual que el español está muy influenciada por el árabe y contemporáneamente por el francés, por el inglés, ¿no? En la época de la llegada de los portugueses a Brasil, pues por las lenguas indígenas del Brasil, por las lenguas que los africanos que fueron esclavizados y llevados al Brasil tenían. Entonces, en ese sentido, creo que una de las principales características pues es, digamos, la diversidad, el hecho de que es una lengua que pertenece a un lugar y a todos y que ha cobrado una identidad propia a pesar de que se armó con esa convergencia de lenguas de otros lugares. Y en cuanto a Brasil, siendo un país tan culturalmente diverso y tan grande, bueno, el portugués se habla de diferente manera en el sur, en el norte, en el centro, en la costa, en el Amazonas. Sí, definitivamente. No sé si hay una claridad en torno al tamaño de Brasil aquí en México, pero digamos una comparación que podría ayudar a nuestra audiencia es que México cabe en Brasil 4 veces, fácil, y sobra un poquito más todavía. Una de las cosas que hace la diferencia es, por ejemplo, la pronunciación de la R. En la parte sur de Brasil, la R se pronuncia muy parecido a la R del español, ¿no? Como cigarro, etcétera, ¿no? Es una R sin prestigio en Brasil. Es una R que muchos hablantes encuentran muy
provinciana, digamos así, ¿no? Y por ejemplo, la R en Sao Paulo se pronuncia de una forma como un poco más parecida a la R del inglés, ¿no? Una R que denomina retrofleja, que es como porta, ¿no? Es con la lengua subiendo hacia el paladar, es una R que nosotros no hacemos en español. En Río de Janeiro, por ejemplo, la R se pronuncia un poco más hacia la úvula, hacia la campanilla, ¿no? Y el resultado pues es completamente diferente. Algunos mexicanos asocian ese resultado a la lengua francesa y tienen algo de sentido porque en realidad la R de Río de Janeiro se pronuncia así por la influencia de la corte francesa durante algún siglo en Brasil, ¿no? Y ahí se diría como porte, ¿no? Porte, que no se parece a la R de Sao Paulo, ¿no? Entonces, un poco como por ahí va. En la parte nordeste, en el estado de Bahía, en la costa, me preguntabas, ahí la R desaparece. Ese fenómeno nosotros lo conocemos en español, ¿no? En todas las áreas costeras, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿cuál es la capital de Bahía? Salvador. Y no dicen la R, ¿no? Salvador. Entonces, digamos que hay esa diversidad, pero esa diversidad no alcanza solamente el fenómeno de la pronunciación, sino el léxico, la misma sintaxis, las palabras que se usan, de modo que podríamos decir que Brasil es una especie de conglomerado de varios portugueses, ¿no? de varias lenguas portuguesas. El portugués está en el próximo siglo definitivamente. Los especialistas, estoy pensando, no sé, por ejemplo en el doctor Gilbert Miller, que fue el director del Instituto Internacional de la Lengua Portuguesa, comentó en una conferencia el año pasado que el portugués importante dentro de algunas décadas, estamos tal vez pensando en el año 2100, va a ser el portugués de África, por el gran crecimiento poblacional que tienen los países africanos. Entonces, bueno, el portugués es una lengua de muchísimo crecimiento. El crecimiento, por ejemplo, en redes sociales es del 990% actualmente, de modo que está estallando. Todos los países africanos que habían estado en guerra hace 2-3 décadas, ¿no? Digamos que ahora tienen condiciones de acceder a, por ejemplo, las redes sociales, y entonces el boom es enorme. En Brasil también el crecimiento es muchísimo. Si lo pensamos en términos, por ejemplo, de investigación, de publicaciones de investigación, pues bueno, Brasil tiene la universidad mejor ranqueada de toda América Latina, ¿no? Que es la Universidad de Sao Paulo. Entonces, pues bueno, en términos de investigación también es muy importante, en términos de crecimiento poblacional es importante. Creo que es una lengua que definitivamente va a crecer. Actualmente se afirma, ¿no? También el Observatorio de la Lengua Portuguesa, que es la quinta lengua más hablada en el mundo. Es la lengua más hablada en el hemisferio sur. Entonces, es la tercera lengua más importante de Europa, antecedida por el español y obviamente por el inglés, que es una lengua global. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que portugués es la segunda lengua romance más importante actualmente, ¿no? Eso le garantiza muchísimo un futuro, la perspectiva de crecimiento. ¿Por qué no nos dices algún refrán en portugués, un poema, un chiste? Bueno, algún refrán. Lo único que podría decir, se me ocurre ahora en este momento un refrán que dice enfiar o pé na jaca. Enfiar es introducir, ¿no? Y upé, el pie, ¿no? Y na jaca, en la yaca, ¿no? Yaca es una fruta, yo la he visto que por acá en México también, no es tan popular como en Brasil, es una fruta de un tamaño considerable, no sé, tal vez como el tamaño de una sandía grande. Es una fruta, digamos, que tiene una superficie así rugosa y, en fin, tanto que te puede caber ahí un pie, ¿no? Y ese refrán es muy chistoso, se usa para hablar de excesos, ¿no? Enfiar un pena yaca es excederse en alguna cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo los invitaría a que se excedan, pero con la lengua portuguesa. Además, el Centro Cultural Brasil-México también cuenta con la biblioteca especializada en temas sobre Brasil y de autores brasileños más grande de todo México. ¿Cómo está conformado el acervo de esta biblioteca, José? Bueno, tenemos obras sobre ciencias sociales, historia, geografía, arte, literatura, y dentro de la literatura tenemos un pequeño acervo también de literatura infanto-juvenil. ¿Y cómo llegaron aquí todos estos tomos? ¿Cómo le hicieron para juntar tanto material sobre Brasil?
Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil es muy generoso y además hemos recibido donaciones a lo largo de los años por ejemplo, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara o también de bibliotecas privadas, ¿no? Entonces, así vamos nutriendo nuestra biblioteca. ¿Y quiénes son los que más consultan esta biblioteca? Tenemos un poco de todo. Es una biblioteca pública, entonces tenemos público en general que viene todos los días a consultar nuestra biblioteca, pero también nuestros alumnos de lengua son ya un público cautivo. Ahora, si de literatura brasileña hablamos, no acabaríamos nunca porque son tantos los autores, es tan fructífero este país en materia de letras. Así es, tenemos, bueno, desde Machado de Assis, que es un pilar de la literatura brasileña, hasta autores más recientes como serían Milton Hatum, Moacir Scliar o Luis Rufato, ¿no? Del cual tenemos una quintología muy novedosa y que habla sobre la migración italiana en Brasil en sus diferentes etapas, entonces tenemos de todo. Clarice Lispector es una otra que siempre es muy querida y muy buscada aquí en México. Rubén Fonseca, un gran cuentista y novelista también. Y tenemos una colección de Monteiro Lobato, que es una colección que siempre apela al corazón de los brasileños que llegan aquí, porque es una de las obras con las que todos los brasileños aprenden a leer. Monteiro Lobato es un gran escritor de literatura infantil brasileña. No puede faltar. Entonces esta colección, que empieza con las Reinações de Naricinho, que es muy divertida, es una de las que más apelo al corazón tienen para los consultantes brasileños. También en esta biblioteca encontramos material cinematográfico. Imagínense lo que es poder disfrutar del cine brasileño en su idioma original y bueno, en un lugar como este. Así es, bueno, todos los jueves proyectamos una película diferente en nuestra sala, pero también el público puede consultar este acervo. Es un acervo bastante nutrido, tiene más de 500 películas y va desde los años 20, el Cinema Novo, el cine de la retomada, hasta cosas más actuales como Ciudad de Dios, que es una película que estuvo en cartelera aquí en México en la Cineteca Nacional por más de 6 meses. Tenemos Tropa de Elite, O Palhaço, que es una película que fue indicada al Oscar por Brasil en el año 2013. Entonces es un acervo también bastante nutrido que recorre las varias etapas del cine brasileño. Y una parte también curiosa que también la gente consulta mucho son nuestras series, ¿no? Hay unas series históricas que también tenemos dentro de nuestro acervo y pues está muy en boga consultar series, ¿no? como estas. Brasil es el país más grande en el territorio de América Latina y el quinto más grande en todo el mundo. Su diversidad cultural es tanta que la UNESCO lo ha reconocido con diferentes patrimonios naturales y bienes culturales inmateriales de gran valor para toda la humanidad. Los invito a que visiten nuestro podcast en iTunes o nuestro canal en YouTube si quieren volver a ver este capítulo o cualquier otro. Y si tienen algún comentario, sugerencia o algún tema que les gustaría ver en el programa, cuéntenoslo a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí, en De Todo.